costas y entrar a la ola del avivamiento por todo el mundo. Dios nos llama a expandir su reino y llevar un avivamiento por todo el mundo. So ábranse las costas y entrar a la ola del avivamiento por todo el mundo. Y nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, venga. Algo que me ha maravillado, porque sin buscarlo, eso lo hace el Señor realmente, es la relación que hay entre cada conferencista, en el cual Dios nos está hablando, ¿amén? Y Dios nos está hablando, como se dijo ayer, por un propósito, ¿sí? Dios tiene un propósito para nosotros, el cual Él necesita, ¿sí?, de nosotros, que nosotros hagamos para poder alcanzarlo, ¿amén? Bueno, como he visto en el video de presentación, yo voy a hablar sobre la tierra prometida, ¿amén? Ese es el título de esta conferencia. Todos sabemos que en la antigüedad Moisés fue un libertador del pueblo de Dios, ¿amén? Voy a leer Éxodo 33, del 1 al 3, dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura sobre ti. Bueno, y sigue la palabra, ¿sí? Pero como vemos acá en Éxodo, Jehová lo manda a Moisés, ¿sí?, una vez que libertó el pueblo de la tierra de Egipto, a que vaya a esa tierra prometida. ¿Amén? Ayer se habló de identidad de hijo, y después se dijo identidad de propósito. ¿Amén? Y esta fue la misión que Dios le había dado a Moisés, ¿sí? Es el propósito que tenía Dios con Moisés y con el pueblo de Dios, que era llevarlo a la tierra prometida. Entonces, quiero decirles que todos tenemos un destino profético, ¿sí?, en nuestras vidas, que Dios ya marcó desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas, ¿sí? Un destino profético, o sea, un propósito para nosotros. Y entrar en esa tierra prometida es entrar en un tiempo diferente del cual estamos acostumbrados, ¿sí? Es entrar a algún lugar, o puede ser un fluir de Dios diferente. Eso lo sabía nada más, ¿sí? Pero, entonces, nuestro deber no es saber a qué Dios nos lleva, aunque está bueno saberlo, pero no tiene que preocuparnos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, sino que debemos entender cómo poder entrar en ese propósito. Cómo lograr entrar a ese propósito, cómo llegar, cómo alcanzar ese propósito. ¿Amén? Y esto tiene que ver con nuestra herencia como pueblo de Dios. ¿Amén? Esa herencia, dice, se llamó para el Israel físico en aquel tiempo Canaán, la tierra prometida. ¿Amén? Esa herencia se llama para Israel espiritual, para nosotros hoy en día, la tierra de la abundancia, o el tiempo de la abundancia, ¿sí? Dice tierra donde fluye leche y miel, tierra de frutos en abundancia. ¿Amén? Eso es la tierra espiritual, ¿sí?, la herencia espiritual que tenemos del pueblo de Israel hoy en día. Llegar a una tierra de abundancia, ¿sí?, una tierra donde fluye leche y miel. Pero en aquel tiempo fue físico, hoy hablamos de lo espiritual. ¿Amén? Y yo me ponía a pensar en esto, porque muchas veces decimos, bueno, la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, cuando nos llamamos con el Señor. No, esa tierra es para ahora, ¿sí? Esa tierra es para ahora.
esto no es en el cielo, sino es una promesa para aquí, para vivir aquí en la tierra. Amén. Esta tierra prometida nos habla de experimentar la promesa de Dios que tiene para cada uno de nosotros, ese destino profético, ¿sí? Entonces, para poder llegar a esto, que es lo que se ha venido hablando, nosotros como cristianos, nuestra vida debe ser una vida de conquista y triunfos. Ayer se hablaba de que para cortar, ¿sí?, con una herencia mala, no era con oración, ayuno, sino que era con una acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vence? Con acciones, ¿sí? ¿Cómo conquistamos esa tierra prometida? Con acciones nuestras, ¿sí? Porque la tierra prometida es nuestra tierra personal prometida, ¿sí? Nosotros saben ustedes que fuimos creados de la tierra, ¿no? ¿Sí? Bueno, el hombre fue creado de la tierra, ¿sí? Pero nosotros somos tierra. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esa tierra prometida, ¿sí? Nuestra tierra acá, nuestra vida, ¿sí?, está en Cristo, ¿no? Pero estamos caminando en Cristo y tenemos que alcanzar esa tierra prometida, ¿sí? O sea, tenemos que vencernos, y no hablamos de vencernos de egocentrismo, sino justamente eso, vencer nuestra naturaleza humana para poder alcanzar lo espiritual. Amén. Dice Romanos 8:36, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Entonces nosotros vamos a tener una vida cristiana, tiene que ser una vida de conquista y triunfo, dice la palabra, ¿sí? Pero somos vencedores ¿por quién? Por Jesús, que Él venció por nosotros, ¿sí? Nosotros juntamente con Él podemos vencer. Un conquistador, pues yo, es aquel que se apodera de un territorio por medio de la lucha. No existe conquista sin lucha, y en el mundo espiritual nadie se transforma en un conquistador sin enfrentar y triunfar sobre las batallas de la vida. ¿Amén? Pero el mundo, que tú y yo, nos conformó. O bien venimos a Cristo y no hemos cambiado nuestra forma de pensar. ¿Amén? Esto se ha venido hablando estos días, ¿sí? El mundo nos conformó, ¿sí? Porque yo vengo del mundo y venimos con una naturaleza de lo que el mundo, ¿sí?, nos dice. ¿Amén? Y cuando llegamos a Cristo, dice la palabra, no debemos conformarnos a este siglo, no debemos conformarnos al mundo, sino que debemos transformarnos, ¿sí? Entonces, ahora estamos en ese proceso de poder transformarnos en lo que Dios quiere, ¿sí? Porque venimos con una naturaleza del mundo. Aunque estemos en la iglesia, seguimos con cosas en nuestra vida que son de naturaleza del mundo. ¿Amén? ¿Y qué es eso? Que tenemos todavía, como hemos hablado, una mentalidad de esclavos, ¿sí? El pueblo de Egipto tenía una mentalidad de esclavos, porque estaba en Egipto, estaba en el mundo y era esclavo en el mundo. ¿Amén? Dice, la esclavitud durante tantos años desarrolló en los israelitas una mentalidad de esclavos. Dios sabía que ninguna persona con esa mentalidad podía ser un conquistador. Y por eso lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para renovar su forma de pensar, ¿sí? Porque saben muy bien que después de salir de Egipto, Moisés fue un libertador, los libertó del mundo. Pero después el Señor, ¿dónde lo llevó? Al desierto. Amén. Y yo acá noté unas características. En Éxodo 15:24, Éxodo 15:24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Sí? Entonces, una mentalidad de esclavo es murmuración y queja. ¿Sí? Llévelo a lo que puede estar viviendo usted. Murmuración y queja. Otra característica de la mentalidad de esclavos, Éxodo 16:3. Dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sí? ¿Qué otra característica, sí, es tener mentalidad de esclavo? Es mirar a Egipto, mirar hacia atrás, mirar hacia nuestra vida pasada, a las cosas que nos han pasado, ¿sí? Estar atado al pasado. Esa es una mentalidad de esclavo, ¿sí? Después esto ya al final les voy a aclarar mucho. Y otra característica de tener una mentalidad de esclavo se encuentra en Éxodo 3:17, que dice,
y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Cuando tenemos una mentalidad de esclavos, no podemos mirar hacia el futuro. No podemos mirar lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Amén? Entonces, teniendo esa mentalidad de murmuración, de queja, mirar hacia atrás lo que teníamos antes, ¿sí? Y no poder mirar al futuro creyendo lo que Dios le dijo, porque Dios antes de llegar, fíjense que en Éxodo 3 habla de la bendición futura que va a tener el pueblo de Israel. Y en Éxodo 15 y 16 más adelante, el pueblo se está quejando y murmurando. O sea, o bien no había escuchado a Dios, o se dejó llevar por la situación. ¿Sí? Y ¿qué hicieron? Miraron hacia atrás y no podían, decían, a ver si habíamos estado en Egipto, nos habíamos desarrollado allá y teníamos alimento. ¿Sí? Pero Dios ya le había mostrado que iban a llegar a una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos, en su pensar, seguían teniendo la mentalidad esclava. ¿Sí? Y yo noté esto. Etapas espirituales, ¿sí? Que vivimos. Egipto, ¿qué es? Esclavitud. Dependencia de otro, faraón, opresión. ¿Sí? Estas son las características de Egipto. Desierto, ¿qué es el desierto? Prueba, proceso. ¿Qué pasaba en el desierto? Ellos tenían justo lo necesario. Justo lo necesario. Dios los proveía de un maná y con eso se alimentaban. ¿Sí? Y ahí en ese desierto, ¿qué buscaba Dios? Que tuvieran un cambio de mentalidad. ¿Qué mentalidad? Una mentalidad de murmuración, de queja, una mentalidad de mirar lo que te hicieron antes, ¿sí? de no dejar atrás las cosas que te hicieron, una mentalidad de poder enfocarse más en lo pasado que en vez de enfocar la mirada en el futuro, en lo que Dios tiene nuevo para tu vida. ¿Amén? Y Canaán, que es la tierra prometida. Una tierra de abundancia, como dice la palabra, pero es una tierra de guerra y conquista. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que conquistar. Nosotros mismos tenemos que conquistar esa mentalidad, ¿sí? Que el mismo pueblo de Israel tenía y no lo dejaba llegar a esa tierra prometida. ¿Sí? Dice que la tierra prometida ya no estaría más el maná gratis, porque el maná dice que todas las mañanas Dios hacía descender el maná, ellos recolectaban, tenían que recolectar lo justo y necesario, porque ese maná no se podía guardar para el otro día el Señor otra vez le mandaba. ¿Sí? Pero en esa tierra prometida ya no tenía más el maná, ni las codornices, ni el agua. Ellos tendrían que pelear para obtener lo que les correspondía. ¿Amén? Amén. Y dice que cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué dice? Cesó el maná. Josué 5, del 10 al 12 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraban la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en las llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes y levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaban a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán a Canaán. ¿Sí? Entonces, cuando Dios, o sea, cuando estamos en el desierto, cuando todavía venimos y Dios tiene que procesar por ese desierto, vivimos todavía por gracia. ¿Sí? Vivimos por la gracia de Dios. Dios nos desciende maná, alimento, y vivimos por gracia. ¿Sí? Pero para poder pasar de esa gracia, ¿sí? a esa conquista, para poder, como yo este último tiempo me quedó muy marcado el hecho que papá dijo, creo que fue papá, me parece, que hablaron de está bueno vivir por la gracia, pero es mejor vivir por la presencia. Yo creo que papá quería decir algo de eso. ¿Sí? Porque en la gracia estamos así, estamos recibiendo el maná de parte de Dios. Pero para poder dejar de comer el maná debemos conquistar la tierra prometida y llegar a obtener los frutos. ¿Sí? Y eso se obtiene solamente cambiando esa mentalidad. ¿Amén? Dice, en nuestra tierra prometida están todas y cada una de las bendiciones que Dios nos ha dicho acerca de nosotros, los cuales nos corresponden por ser herederos de Él. Pero para tomarlas primero debemos luchar, conquistarlas y protegerlas a cualquier precio. ¿Sí? Pero, bueno, acá viene la parte y empezamos a entrar en terreno. Para poder seguir debemos saber, y ya lo hemos sabido porque estos días nos han enseñado, de dónde salían todas esas naciones en las cuales, cuando fueron los espías, esos 2 espías, a ver qué había en la tierra prometida, dice que había unos gigantes. ¿Sí? Entonces, yo lo tenía acá, pero sería volver a repetir nuevamente lo que el maestro Alejandro dijo ayer. ¿Sí? En Génesis 9, del 20 al 27, habla de justamente Noé, que empezó a labrar la
tierra, ¿sí? Hizo un viñedo, que vivió, se embriagó, y todo eso que nos enseñó él sobre la descendencia, de dónde salían los gigantes, bueno, es justamente lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, de ahí salen esos gigantes que nosotros, después como pueblo de Dios, debemos vencer. Recuerden que en la antigüedad, Moisés fue un libertador, pero del Israel físico. Hoy estamos hablando, nosotros tenemos un libertador que es Jesús, que nos liberta de Israel y nos lleva a la tierra prometida del Israel espiritual. Y de eso yo quiero centrarme verdaderamente, ¿sí? Entonces, y yo tengo Génesis 10, voy a hablar de todas las generaciones, no lo voy a leer, pues ya lo estuve explicando el día de ayer. Y dice, la palabra dice, y estas cosas le sucedieron al pueblo de Dios. Primera de Corintios 10:11 dice, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, como vemos, todo eso que le pasó al pueblo de Dios físico, ¿sí? Está en la palabra como ejemplo para nosotros, para el fin de los tiempos, porque hoy es espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, vemos la palabra en donde dice que Moisés, en el número 13, envía a los 12 espías, ¿sí? Y los 12 espías, ¿qué dijeron? Los gigantes tienen dominio sobre la tierra que ha sido prometida a Abraham y en donde se encontraba enterrado justamente Abraham. Hebrón, que era el lugar de ese, había sido la tumba de los patriarcas y matriarcas de Israel. Ahí estaban enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, ¿sí? Eso lo encontramos en Génesis 23 y 19. No se lo voy a leer para no pasarnos. Pero, ¿qué pasaba? Moisés envió los 12 espías y vio los gigantes. Vio que en la tierra sí, que fluía leche y miel, que era abundante, pero había gigantes. ¿Y qué pasó en el pueblo de Dios? ¿Sí? Dice, yo puse acá, todas las promesas de Dios tienen un momento de batalla. ¿Amén? En el pueblo de Dios, ¿qué pasó? Hubo lloro de impotencia. Porque el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Se puso a llorar. Porque hubo dos nomás que veían que pudieron ser precisos en su visión y recordar lo que Dios le había prometido, que Él les entregaría esa tierra, y dijeron, no, vamos a luchar porque Dios nos va a entregar nuestra mano, ¿sí? Pero todo el pueblo en general, ¿qué hizo? Primero lloró de impotencia, hubo desánimo, querían volver a Egipto, murmuraron y se quejaron, ¿sí? Contra el líder que lo estaba llevando. ¿Amén? Entonces, siempre para cuando lleguemos a un momento de batalla, nos vamos a encontrar con estas cosas, ¿sí? Si no estamos bien afinados espiritualmente, vamos a llorar, porque para poder dejar y vencer un gigante en nuestras vidas, vamos a derramar lágrimas, ¿sí? Porque nos va a doler mucho, ¿sí? Y muchas veces vamos a decir, sería más fácil, bueno, sí, va a ser lo que yo hago a mi manera, a mi gusto, y no hago lo que Dios quiere, porque eso es lo que quería hacer el pueblo de Dios, volver a Egipto, volver al mundo, ¿amén? Entonces yo acá, esto lo iba a poner al final, las 7 naciones a conquistar, pero Dios me dijo, no, dale primero. ¿Alguien me puede dar un vasito de agua? Entonces, yo lo que quiero hablarle ahora, esta mañana, es de las 7 naciones, o sea, de los 7 gigantes que tenemos que conquistar, ¿sí? Y después al final vamos a dar un resultado. Entonces, la primera nación, como dice la palabra de Dios, son los jebuseos, ¿sí? Los jebuseos, dice, el nombre de jebuseos viene de una raíz que viene de la raíz que dice Jebus. Y significa lugar trillado o lugar para pisotear. Y también significa estar contaminado. ¿Amén? Ellos descienden del tercer hijo de Canaán y habitaban en Jerusalén, que se conoció como Jebus. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en Josué 18:28. La tribu de los jebuseos, yo puse acá, representan las fuerzas de las tinieblas para pisotear nuestras vidas, ¿sí? Nuestras vidas. ¿Y qué artimaña usa el espíritu jebuseo? La acusación, la condenación y la culpabilidad. Con estas 3 cosas en el espíritu jebuseo, ustedes enfóquense siempre en la parte espiritual, ¿sí? Tenemos un problema, venimos del mundo, ¿sí? De Egipto, tenemos algo que a Dios no le agrada, algo que tenemos que cambiar a la forma de Dios, ¿sí? Pongámosle, no sé, arrogancia, ¿sí? Ponele. ¿Qué hace? ¿Qué hace este espíritu? Primero nos acusa de que somos arrogantes. Después nos condena.
nos sentimos culpables en nuestro interior, ¿sí? Por haber hecho ese acto, por ser de esa forma, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Esas tres acciones nos llevan a tener una separación primeramente de Dios, ¿sí? Una separación muchas veces de la iglesia y una separación de la familia. Cuando alguien comete un pecado muy grave, ¿sí? Un pecado muy grave, pongamos en un ciego de Dios, comete un pecado muy grave, ¿sí? ¿Qué hace el espíritu judicial? Primero lo acusa a esa persona. Hiciste tal cosa y no debías hacerlo. Después lo condena. Ah, vos por esto ahora estás muerto, ¿sí? ¿Y qué hace después? Trae culpa a su vida. Esas dos cosas traen culpa a nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué hace eso? Hay ciegos de Dios que llegan a, primeramente, o dejar a Dios, o dejar la iglesia, abandonar la familia, o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese espíritu trabaja de esa forma, ¿sí? Y este espíritu, como yo le dije, la tierra que tenemos que comunicar somos nosotros mismos, pero muchas veces también, como dijeron ayer, muchas veces Dios usa a los hombres, pero el diablo también usa a los hombres, ¿sí? Entonces, muchas veces puede ser que nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, nos sintamos de esta forma por haber hecho eso, ¿sí? Ese espíritu está dentro de nosotros y nos acusa, nos condena, nos culpa y decimos, ya está, no, yo no así con este pecado, no puedo seguir a Dios. O muchas veces puede ser una persona que también es utilizada para hacernos sentir de esta manera, ¿sí? Y estas tres cosas yo puse, son la antítesis de lo que Dios hace en nosotros, ¿sí? Acusación, condenación y separación. O sea, ¿qué hace este espíritu? Usa tres tiempos. Primero te acusa, después te condena y después te separa de Dios. Pero yo busqué acá y Dios no opera así. Ese es el diablo que opera de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? En Romanos 8, del 33 al 35, dice la palabra de Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son preguntas. Nadie. ¿Sí? Porque nadie nos puede sacar, ¿sí?, de Dios. Pero el enemigo usa esas tres cosas para alejarnos y sacarnos de Dios. Pero la palabra misma de Dios dice: ¿quién te va a acusar? ¿Sí? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? ¿Sí? Dios es el que lo justifica. ¿Quién es el que lo condena? Si Cristo murió por ti y murió por mí. ¿Amén? Entonces, la acusación, presiona a las personas para hacer lo siguiente. Cuando nos sentimos acusados, después debemos decir: yo no puedo superar mi pasado, me siento derrotado, estoy cansado de esto, estoy débil, de esto nunca saldré, ¿sí? Son todos pensamientos que se nos cruzan y que el enemigo pone en nuestra cabeza, porque ¿quién dice que no vas a poder superar tu pasado? ¿Quién dice que no vas a poder cambiar? ¿Sí? ¿Quién dice? ¿Estás derrotado? ¿Sí? ¿Estás vencido? Pero es momentáneo, ¿sí? Estoy cansado, estoy débil, de esto nunca saldré. ¿Por qué? Nosotros mismos nos condenamos, porque decir de esto no saldré nunca es una condenación, es una sentencia de muerte para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el derecho? Ni siquiera nosotros mismos tenemos el derecho de decirnos eso, ¿sí? Pero el enemigo nos usa en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacernos sentir esas cosas, ¿sí? Pero Dios te dice: no, yo soy el que trae libertad. ¿Amén? La acusación de Satanás quiere entrar en tu corazón y en tu mente y hasta en el subconsciente, puse yo, para que aceptes de manera negativa, dando lugar a la siguiente fase, que es la condenación, como yo decía, ¿sí? Porque muchas veces lo hacemos inconscientemente. Si está en el subconsciente, es algo que lo hacemos inconscientemente, no sabe ya, porque está tan arraigado en nuestra vida que lo primero que pensamos es eso. ¿Amén? Y si no logramos vencer la acusación, ¿sí?, como dijimos, son tres tiempos, lo siguiente es la condenación. Empezamos así: no tengo perdón, me merezco lo que estoy pasando, soy un miserable, me merezco lo peor, Dios nunca me perdonará. Son pensamientos que se nos vienen a nuestra mente y que lo produce este espíritu de Jebusiel en nuestras vidas, ¿sí? Y si el espíritu de Jebusiel nos lleva a este pensamiento, después viene la separación. De ahí ya nos separamos de Dios, ¿sí? No vas más a la iglesia. ¿Para qué voy a estar con mi familia si yo no merezco estar con ellos, si mire lo que les hago? ¿Sí? Son todos pensamientos que este espíritu nos mete en nuestra cabeza, ¿sí? Obviamente, si nos mandamos un pecado, vamos a estar
enojados, vamos a estar con tristeza, vamos a tener muchos sentimientos. Pero no puede haber estas tres cosas en nuestra vida. Porque ni siquiera nosotros somos aptos para acusarnos, condenarnos y separarnos de Dios. Porque la palabra dice que nadie podrá separarnos del amor de Dios. ¿Amén? ¿Y cuál es la medicina para esto? En Números 13:30 dice, entonces Caleb salmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Esa es la actitud que tenemos que tener ante estos problemas, ante este espíritu que nos puede atacar. ¿Sí? Proclamar la victoria sobre la promesa. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29, del 11 al 13. Entonces, para poder salir de esa mentalidad de esclavos, esa mentalidad de Egipto, ¿sí? Debemos cambiar nuestra perspectiva, ¿sí? De cómo miramos la promesa de Dios, ¿sí? Porque fíjense, Caleb miraba la promesa, vio todo eso malo, vio todos esos espíritus que tenía que levantar, esos gigantes, y él que dijo, no, le dijo, calmémonos, debemos ciertamente subir y tomar posesión, porque sin duda conquistaremos. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza en él, que Dios ya le había dicho que le iba a dar esa tierra. No le importaba cómo iba a ser dada, pero él sabía que le iba a dar la tierra al Señor, porque era promesa de Dios. Y para nosotros también, tiene que ser así para nosotros, ¿sí? Dios tiene una tierra prometida, y tenemos que tener esa actitud para poder vencer, para poder conquistar. ¿Amén? Amén. Después tenemos otro espíritu. Segundo, los heteos. ¿Quedó claro hasta acá? Amén. Los heteos eran descendientes de Het, segundo hijo de Canaán. Y eso se encuentra en Génesis 10:15. No le digan esto a los chicos, se haría muy largo. ¿Y qué significa? Aterrorizar, atemorizar, desalentar. ¿Sí? Entonces, el nombre heteo viene de Et, que significa terror. Y una de las maneras que opera el espíritu de temor es con la inseguridad. La inseguridad en nuestra vida. La inseguridad nos limita a muchas veces, como la otra vez el pastor Alexis dijo, a mí me costaba mucho levantar la mano y decir aleluya. Un acto simple, ¿sí? Que puede ser para nosotros, pero a él le costaba levantar la mano para decir un aleluya. Y eso es un algo de inseguridad. Y yo también te digo, yo también al principio cuando llegué al camino de Dios, me costaba decir palabras, me costaba decir amén. Amén lo decía porque ya venía de la iglesia católica y decía amén a cada rato. Pero te cuesta muchas veces esas cosas simples de decir gloria a Dios, aleluya, decir el loco que está gritando, ¿viste? Y a mí también me costaba. Pero fíjense, ¿por qué? Porque es una inseguridad en nuestras vidas, ¿sí? De que verdaderamente, no sé si no estamos convencidos de lo que Dios hizo por nosotros y de dónde estamos ahora. Porque si no tuviéramos esa inseguridad, diríamos, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos agradecidos, ¿sí? Por lo que Dios hizo. Pero este espíritu, el espíritu ateo, trae inseguridad, trae terror. Porque a mí me da miedo. Yo puedo levantar la mano y decir, si levanta la mano, no, el otro que está atrás va a decir, el loco que está hablando, ¿qué dice? ¿Por qué? Pero si todos lo decían, ¿sí? Y hablo de algo simple, ¿sí? Pero muchas veces la inseguridad, el terror, ese trae inseguridad en nuestra vida para poder pasar aquí adelante y decir una palabra, ¿sí? Para poder ir afuera y hablar de una persona, porque a mí también me pasaba, no me animaba a hablar de la persona de Dios, no sé si es por un sentimiento de culpa, de vergüenza, de inseguridad, pero no podía, ¿sí? Y eso fíjense lo que trae ese espíritu. Dice, muchos no podemos caminar en el destino que Dios tiene para nosotros debido a nuestras inseguridades, el rechazo o debido a nuestros miedos, ¿sí? Y este temor es el resultado de la incredulidad. ¿Amén? Todavía tenemos incredulidad en nuestra vida. Si yo estuviera totalmente convencido que Cristo salva, que Cristo cambió mi vida, que Cristo hizo esto en mi vida, ¿por qué tendría incredulidad o tendría temor de ir a hablar a la persona de Cristo? Si vos sabés que eso es verdadero, ¿sí? Pero muchas veces nos cuesta, ¿por qué? Porque todavía no está muy metido acá dentro de nosotros. Venimos aquí, lo hacemos mecánico, y hablo por mí, y después nos cuesta reaccionar afuera. ¿Amén? Y fíjense cómo trabaja ese espíritu, y un espíritu que también debemos vencer, ¿sí? Y dice, el temor es el resultado de la incredulidad,
cuando alguien es contagiado con el temor de otro, está siendo contaminado con la incredulidad de otro. ¿Qué siembra en los corazones este espíritu eteo? Inseguridad, rechazo y miedo. ¿Sí? Hay un miedo natural que sirve como protección y es una reacción contra el peligro, está bien, pero cuando ese miedo natural se convierte en algo enfermizo, entonces va a ser terror, luego pánico. El temor produce un efecto negativo que perjudica toda nuestra vida, tanto humana, ¿sí?, como lo espiritual. Imagínense una persona que cometió un acto de pecado. ¿Sí? Esa persona cometió, se arrepintió, ¿sí? Se sanó, por decir de una forma, pero esa persona después tiene que sacar ese espíritu de terror o de incredulidad o ese miedo dentro suyo. ¿Por qué? Porque no va a poder caminar en la calle libremente si tiene ese espíritu de miedo. ¿Sí? Si imagínense que una persona robó. ¿Sí? Una persona robó algo. Y bueno, se arrepintió, ¿sí?, pidió perdón, ¿sí?, se sintió libre. Pero si esa persona todavía está adentro pensando que lo quieren atrapar, que la policía lo va a seguir viendo como un chorro, como un ladrón, ¿sí?, y anda medio escondido en la calle, y no voy a seguir noche porque si me ven con la cara, con portación de cara, me van a meter de nuevo, porque van a pensar que yo ya antes hacía eso, ahora lo sigo haciendo. Y ese espíritu te trae eso en nuestra vida. Puede ser con robo, puede ser con lo que sea, cualquier cosita que usted tenga en su vida que tenga que superar, o cualquier pecado que haya cometido. Este espíritu te aterroriza, porque no te deja ir libremente, no te deja moverte libremente. ¿Amén? Entonces debemos superar nuestros miedos, la timidez, la vergüenza. ¿Sí? Porque Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí? ¿Qué saco de esto? Que la valentía, ¿sí?, es una fuerza espiritual. ¿Sí? Es un don. Ese es el don. Vamos al tercero, los cananeos. No sé cómo voy bien. 10. Yo tengo 23 minutos. Yo puse acá 23 minutos, ¿no? Así como bueno. Los cananeos. Viene de una palabra que significa materialista o mercaderes. Significa espíritu de orgullo o apariencia orgullosa. Vamos a leer. Voy a buscarlo. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez del espíritu. Dice, el materialismo es un espíritu que opera en dos fases. ¿Sí? Primero, el materialismo despierta la ambición a las personas de tener más dinero o posiciones materiales. Y hablamos de materialismo material, pero también del materialismo, cuando hablamos de materialismo, hablamos de no solamente del dinero, sino del mundo. ¿Sí? Que nos gusten más las cosas del mundo que las de Dios. ¿Sí? El espíritu de materialismo influencia a las personas que se enfoquen solo en apuntar el dinero y las posiciones materiales, por lo cual, por el medio del afán en el trabajo, están atrapados. No es malo prosperar, lo malo es afanarse y amar más el dinero que a Dios. Y la segunda fase, que cuando podemos tener este espíritu metido en nosotros, ¿sí?, que nos lleva al materialismo, o quizás, como digo, no algo de dinero, sino a creer más las cosas del mundo que las de Dios, ¿sí?, la siguiente fase es la que, entre más tenemos, ¿sí?, menos operará en nuestra vida un corazón dadivoso y de responsabilidad para dar a Dios lo que le pertenece. ¿Sí? Porque si fuera dinero, si tenemos un espíritu de materialismo en nuestra vida, quizás nos ofendamos y no damos el diezmo. Pero si tenemos al mundo, nos gusta más el mundo que el Cristo, ¿qué vamos a hacer? La siguiente fase es operar en nuestra vida un corazón menos dadivoso, porque el mundo no es dadivoso. ¿Amén? Entonces, el espíritu cananeo habla de eso. De enfocarse, de no enfocarse tanto, el espíritu cananeo nos lleva a eso, a enfocarnos más en lo mundano, en lo material, que en Dios mismo. ¿Amén? Vamos por el cuarto. Los jerjeseos. Dice, el nombre de esta nación significa habitante de piso arcilloso, morador en barro. También significa el que retrocede. ¿Sí? ¿Quién vive en la arcilla en el barro? Los cerdos, ¿amén? ¿Y los cerdos pueden mirar al cielo? No, porque ellos están así y algo acá les impide levantar la cara. ¿Qué miran siempre? El barro. ¿Sí? Siempre miran el piso.
suciedad. ¿Sí? Y fíjese lo que dice, habitante de piso arcilloso, morador en el bajo. También significa el que retrocede. Dice que descienden del quinto hijo de Canaán, eso lo encontramos en Génesis 10:15, y ocupaban el territorio al este del mar de Galilea cuando Israel entró en la tierra prometida. Y dice, Lucas 9:62 dice, y dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Dios. Salió de Egipto y en vez de mirar las promesas futuras y regocijarse, miraban para atrás la esclavitud que tenían. ¿Amén? Y esto que puse acá es esto, fíjense, porque ya mirar el pasado. Un piso arcilloso, ¿qué hace el piso arcilloso? Yo acá este piso no es arcilloso, ¿no? Liso, perfecto. Voy a la calle y tierra, ¿no? Piso, perfecto. Pero un piso arcilloso, un piso de barro, ¿qué hace? Te resbalás, ¿sí? Pero ¿qué hace? Te entierra. ¿Amén? Porque si es un piso arcilloso de mucha profundidad, te entierra. Acá hay mucha profundidad, pero está firme. ¿Amén? Entonces, un piso arcilloso te hace enterrar. ¿Qué quiere decir con esto? Vivir del pasado hace que detengas el destino profético. ¿Amén? Hace que te entierres en el pasado y no puedas avanzar. Eso produce un piso arcilloso. ¿Sí? Eso es lo que produce en nuestra vida este espíritu. ¿Sí? Dice que es un espíritu de altivez también que nos impulsa a vivir en independencia de Dios, tomando decisiones impulsivas, solo mirando a nuestro corto alcance, el cerdo que mira ahí, y tira ahí, no puede tirar más que eso, ¿sí? Enfocado en el terreno que se tiene abajo, dice, ¿amén? No en el futuro, ¿amén? Dice, y tanto como si miraras los beneficios que tenías en la esclavitud, como si miras lo malo que te ha pasado o que te hicieron en el pasado, estamos teniendo este espíritu trabajando en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o miramos la situación del momento o miramos el pasado hacia atrás. Y como les dije, este espíritu quiere que nos apoyemos ¿en qué? Este espíritu se apoya en algo que es difícil a veces erradicar en nuestras vidas, porque Dios es un Dios que se mueve continuamente, ¿no? Que hoy hace esto de forma A y mañana hace eso de forma B. ¿Sí? Pero este es un espíritu que hace que nos apoyemos en la experiencia que tenemos. ¿Sí? Nosotros de la experiencia, de lo que nos pasó, debemos sacar lo bueno, ¿sí? Pero con este espíritu se nos mete en nuestras vidas, ¿sí? Quiere que nos apoyemos en la experiencia, esto que sale del barro. Y nada se puede construir sobre un piso arcilloso, según, ¿sí? Cristo dice, edificados en la roca, ¿sí? Que es firme. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si nos apoyamos en la experiencia que tuvimos antes, si nos apoyamos en que antes, no sé, confié en una persona y me falseó, bueno, perdí la confianza. Si yo estoy asentado sobre un piso arcilloso, ¿qué voy a hacer de la próxima persona que tenga que confiar? O en esa misma persona, si se pide perdón, si se restaura, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a confiar de nuevo o no voy a confiar de nuevo? Es difícil, ¿no? Si confías de nuevo, perfecto, te paraste en la roca y construiste en la roca. Si tenemos ese espíritu dentro nuestro, lo que vamos a hacer es mirar a esa persona con acusación. Vamos a traer los pensamientos que teníamos o de lo que nos produjo a nosotros en nuestra vida, ¿sí? Y vamos a vivir en un piso arcilloso. Vamos a estar pateando ese piso, porque es profundo ese piso, y te va a hundir. Y más te mueves, más te hunde, ¿sí? Y eso produce ese espíritu en nuestras vidas, ¿sí? El mirar hacia atrás, el mirar solamente lo de ahora, y no poder mirar lo que Dios tiene para tu vida más adelante. Dice, todavía puedo poner adelante. Dice, te han engañado y mira lo que te hicieron. Ahora actúas en consecuencia de esa situación, un espíritu de altivez que no te deja ver lo que Dios te dice. ¿Cuál sería el resultado de hacer algo como Dios quiere? Perdonar. ¿Sí? Y cuando perdonamos, que somos libres. Esa es la promesa que nos da. ¿Sí? Si alguien te daña, ¿sí? Alguien te faltó tu confianza, si alguien, no sé, te hizo un daño material, lo que sea, ¿sí? Si estamos asentados, parados y afirmados sobre la roca, listo, vamos a tener la posibilidad de volver a restaurar y vamos a tener que confiar. Porque ponele que no sea con esa persona, pero si te traicionó 2 o 3 veces, diferentes personas, cuando venga la cuarta, ¿vas a dudar? ¿O vas a hacer lo que Dios te dice? Te vas a parar sobre la roca firme que dice, con papá tenemos ejemplo acá, siempre nos dice, si ustedes supieran las veces que me han traicionado, dice, y aún sigo confiando en las personas. ¿Sí? ¿Bien?
asentado en la roca. Nosotros, espíritu de carnicero, nos hundimos en el barro. Porque cuando más queremos salir de eso, más nos hundimos. ¿Amén? Eso es lo que produce este espíritu en nuestra vida. Vamos por el quinto. ¿Acá todavía? No se aburre. Bueno, rapidito porque ya me queda poco. Los amorreos, ¿sí? Descienden del cuarto hijo de Canaán. Eran guerreros arrogantes y prepotentes. Significa espíritu de Babel o de mala comunicación. Los amorreos eran idólatras. En el hebreo la palabra amorreo significa hablador. ¿En el sentido de qué? De alardear. ¿De qué? De exaltarse a sí mismo. De buscar la preeminencia, o sea, estar arriba o estar por encima de los demás. Es el que busca reconocimiento y grandeza de los hombres. Ajá. Dios. Pasatecito ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos en Génesis 11 la confusión que Dios trajo cuando estas personas hicieron la torre de Babel. Ayer papá nos explicaba. ¿Sí? Ellos querían, y como Dios dijo, Dios tuvo que descender y dijo, bueno, pues ya pará porque esto llega hasta el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había ahí un espíritu de ellos, ese prepotente, querían llegar a ser igual que Dios, querían llegar a la altura de Dios de esa forma física. ¿Amén? Y Proverbios 18:21, porque fíjense que dice, exaltarse a sí mismo, dice, buscar la preeminencia o estar por encima de más. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces lo decimos, lo podemos decir o no lo podemos decir, pero ese espíritu trabaja en nuestra vida. El espíritu de amorreo dice está ligado a someter, humillar y avergonzar a otros. Fíjense lo que nos lleva a hacer. Cuando tenemos este espíritu en nuestro actuar, ¿sí? Muchas veces, como siempre se dice, a veces podemos decirlo de palabras, pero a veces nuestras actitudes ya hablan por nosotros. ¿Sí? Y este espíritu nos está ligado a someter a una persona, a humillarla o hasta a avergonzar. Busca imponer su voluntad, no conoce la palabra dialogar, es confrontativo y no sabe lo que es la palabra ceder. ¿Sí? Esto es lo que produce este espíritu. Amén.